Arranquemos. Cuando habíamos quedado la clase pasada, por ahí se va a escuchar un poco de eco, porque estoy encerrado en programación. Bueno, habíamos visto ejemplos en la clase pasada de clases con la definición de propiedades, en donde establecíamos la visibilidad, digamos, de las propiedades, ya sea si queríamos solamente lecturas, lectura y escritura, y algo de comportamiento para poder acceder al estado interno del objeto, de la clase, en realidad. ¿Sí? Bueno, eso es lo más básico, digamos que, y es lo que más van a utilizar, digamos, la manera de definir estructuras que modelen una realidad a través de clases, es básicamente la definición de una clase que representa alguna entidad por un lado, y por otro lado, dentro de esa entidad, que se pueda representar y manipular el estado. ¿Sí? O sea, teníamos estado y comportamiento, ¿se acuerdan? Bueno, hoy vamos a ver la definición de interfaces. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto algo conceptualmente, digamos, relacionado a la definición de interfaces? ¿Qué se refiere a la interfase? Eh, Cuando yo defino, quiero que normalmente cuando estamos diseñando algo, nosotros podemos declarar algo por un lado y por otro lado definirlo. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a abordar hoy es el concepto de abstracción. Es decir, la abstracción básicamente es un concepto que está muy relacionado a la declaración, digamos, de, de una clase. Y no tiene vínculo, no tiene relación con la instanciación o creación de instancias de esa clase. ¿Sí? Cuando yo utilizo una clase abstracta, o en algunos lenguajes lo definen como interfaz, ¿sí? O interfase, lo que estamos haciendo en realidad es declarando comportamiento o declarando lo que puede llegar a ser la clase. ¿Sí? Pero no hacemos nada acerca de la definición, es decir, no declaramos cómo se hace. Lo que hacemos es definir o declarar el qué, pero no especificamos el cómo. ¿Sí? Eso es básicamente definir interfaz, ¿sí? O interfaces. ¿Sí? En el ejemplo que se da, en la punta, ustedes tienen el ejemplo de un televisor. El televisor básicamente es un instrumento que tiene por dentro, tiene estado y tiene comportamiento. Y el único elemento, digamos, que interfacea o intermedia entre el usuario y el dispositivo, normalmente es un control remoto. El control remoto tiene botones a los cuales están asociados determinados comportamientos. ¿Sí? Sabemos que cuál es el botón para reproducir, para cambiar de canal, para subir el volumen o bajarlo, para mutearlo, etc. Bueno, esa interfaz es perfectamente conocida por todos. ¿Sí? Bien, cuando yo defino una interfaz, lo que estoy haciendo justamente es eso, declarando el qué. Ahora, ¿cómo se lleva adelante esa función internamente? Al usuario ni siquiera le interesa, por un lado, y por otro lado, desde el punto de vista del paradigma, no interesa que el usuario lo sepa, para lograr cierta autonomía en cómo yo implemento ese comportamiento. ¿Sí? Ahora, ahí en el ejemplo plantea de cómo se transmite la señal del control remoto al televisor, cómo el televisor realiza el cambio de canal, cómo está recibiendo la señal, si es por antena o por cable, digamos. Eso cómo normalmente no se define en una interfaz, simplemente el qué. O sea, cuando yo defino la interfaz, yo estoy definiendo
qué va a hacer o qué se espera que haga una clase, pero nada acerca de cómo lo va a llevar adelante. ¿Sí? Bien, ustedes tienen ahí, a ver, un ejemplo en el apunte. A ver, espera un momentito, yo voy a hacer algo que me olvidé. Yo redefiní esa clase que ustedes tienen en el apunte porque ahí utilizaba métodos get y set, ¿sí? Y ahora hice lo mismo, pero solamente que a través de decoradores. Profe, Sí. ¿Sí? ¿usted no podría compartir la pantalla? Yo estoy por subir el apunte. Ok. ¿Sí? Aguardo un segundito y ya le subo. Muy bien. Muy bien. Oh, lo eliminamos. Bueno, refresquen la pantalla. A ver, déjenme que chequee si subió bien esto. Abstracción. Sí. Refresquen la pantalla en el aula y descarguen de nuevo el PDF. Sí, en la página, ya les digo, 51. Bueno, básicamente, en ese ejemplo lo que vemos es cómo definir una clase abstracta, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, lo que se hace en ese ejercicio, digamos, en ese ejemplo, es básicamente utilizar una librería que es ABC, en donde de ahí se importa justamente una especificación para hacer anotaciones en el código. Lo que hago con eso es simplemente es decorar un método. Si ustedes observan en el ejemplo, ustedes tienen la clase polígono que define un método que es lados, ¿sí? Pero estamos declarando el método lados y lo decoramos con abstract method. O sea, le estamos diciendo que ese método es abstracto. Al ser abstracto no tiene comportamiento, o sea, no tiene definido el cómo. Por eso está la palabra pass, ¿sí? Y a continuación, y acá nos anticipamos un poquito porque esto está muy relacionado con herencia, creamos una clase que se llama triángulo y que hereda de la clase anterior polígono, ¿sí? En la cual define el constructor y una propiedad de lectura y escritura para obtener o especificar los lados, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo acá es, y lo más importante es definiendo una clase que es abstracta, es la clase polígono. Miren, yo puedo tranquilamente declarar o crear una instancia de la clase polígono, porque en Python no me inhibe de hacerlo, ¿sí? Entonces, si yo quiero proteger, digamos, de que nadie implemente o que nadie cree una instancia de una clase abstracta, así tal cual está la clase no puedo evitarlo, digamos, ¿sí? Entonces, a ver, yo voy a compartir. Vamos a abrir la carpeta. Bueno, ustedes tienen
era polígono. Acá está. Esta es la clase que ustedes tienen ahí, en donde tengo un método abstracto, y les decía, acá originalmente tiene un pass, ¿sí? Como ustedes saben, pass es a su vez un término reservado dentro del lenguaje en donde me define que no hay comportamiento o no hay lógica, digamos, asociada a esa función, ¿sí? Bueno, si ustedes quieren, o sea, esto acá yo puedo tranquilamente, fíjense si acá está el ejemplo, puedo instanciar polígonos y llamo al método lado, que obviamente no hace nada, ¿sí? Si yo esto ejecuto, ven que me dice none, no hace absolutamente nada, pero lo instanció, o sea, creó una instancia de eso. Entonces, al crear una instancia, en realidad, una clase abstracta no debería ser instanciable. Entonces, para poder evitar eso, lo que se hace es definir, arrojar una excepción, ¿sí? La forma de arrojar excepción es a través de la instrucción raise, y acá le digo que es un error de no implementación, ¿sí? Simplemente es avisando al usuario de que acá en realidad se instancian, pero cuando yo llamo al método, lo que hace es mostrarme un error, ¿sí? ¿Ven? Esto es lo que me está ocurriendo. O sea, estoy provocando un error. ¿Por qué? Porque el Python no evita que lo implemente. Entonces, esto sería una forma de proteger, si se quiere, o avisar al usuario de que no, es una función que no está implementada, que hay que implementarla. Y la forma de implementar es justamente heredando, ¿sí? Acá fíjense que triángulo hereda de la clase polígono, e internamente define un método abstracto. Luego la clase, como cualquier definición, tiene un constructor, define una propiedad, que acá lo que estoy haciendo, en realidad, es, acá sí estoy definiendo el cómo, ¿sí? Estoy indicando de que, o sea, estoy haciendo, utilizando la arroba property para indicar, o sea, con el decorador de que es una propiedad, ¿sí? Y lo que hace es, devuelve la propiedad privada, y en el otro caso, inicializa o le da un valor a la propiedad privada. ¿Sí? Bien. Pero en este caso es perfectamente instanciable el triángulo. ¿Sí? Y acá les digo que el número de lados es 3. Si esto yo lo ejecuto, int no es A. Espera. Acá el problema es que al definir como una propiedad lados, no hace falta los paréntesis. ¿Sí? Entonces, al ser una propiedad directamente yo lo puedo utilizar como tal. Y acá me muestra la cantidad de lados. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago, digamos, en el print? Muestro el valor que tiene la propiedad lados, que es privada. ¿Sí? Eso lo hago acá. Retorno lados. ¿Está? Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, esto es relacionado a métodos abstractos. ¿Sí? Bueno, fíjense que, bueno, esto es lo mismo. Acá habla, digamos, del concepto, que es una clase abstracta. Básicamente una clase abstracta o interfase, se hace la diferenciación entre interfase o clase abstracta porque algunos lenguajes definen una estructura o un tipo de dato especial que se llaman interfaces para definir comportamiento, para declarar comportamiento, no definir, declarar comportamiento. Bueno, en Python eso se hace a través de clases abstractas. ¿Sí? Yo la defino y lo que hago es simplemente es definir qué se espera que haga o qué se espera que implemente o defina cualquier clase que hereda de esta clase abstracta. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué pasaría? A ver, vamos a ver acá. No. En el caso de una clase, como en este ejemplo, triángulo, que hereda de polígono, que es abstracta, tiene que definir, o sea, tiene que hacer, definir el cómo. ¿Sí?
por el hecho de que este método es abstracto. Entonces, cualquier intento de llamar a este método acá, ¿sí? Lo que va a hacer es justamente llamar al método que arroja la excepción. Si yo no lo redefino, ¿se entiende? O sea, se supone que en una clase abstracta siempre tengo que definir el comportamiento declarado en la clase abstracta. ¿Está? Bien. Bueno, y lo que habla acá es que lo ve como una plantilla. Básicamente es eso. El concepto que expresa ahí en la punta, ¿no? De que las interfaces son exactamente lo mismo en otros lenguajes. Si yo defino simplemente los métodos que deseo que se implementen en las subclases. ¿Está? Bueno, en el ejemplo aquí ustedes ven este ejemplo que tiene clase de forma 2D y 3D implementa justamente la excepción para evitar, o mejor dicho, para poner en sobreaviso al usuario o al programador de que esa clase tiene un método que no fue implementado, ¿sí? Directamente. Y fíjense que acá no está ni siquiera decorado, acá se arroja directamente el error, ¿sí? El decorado es justamente un mecanismo para, justamente para decorar métodos, ¿sí? En los cuales yo deseo que se redefinan comportamientos en subclases, ¿sí? Bueno, y da el ejemplo de la clase cuadrado, toma justamente, hereda de la forma 2D o de la clase forma 2D de dos dimensiones y redefine el método área como el ancho elevado al cuadrado, ¿sí? O la base. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio ahora con lo visto aquí. Fíjense, el ejercicio 1 dice: escribe una clase abstracta llamada polígono que define una interfaz, en este caso en Python va a ser a través de la clase abstracta, con dos métodos, superficie y perímetro. ¿Sí? Eso es todo lo que tiene en la declaración de la interfaz o de la clase abstracta. Va a tener superficie y va a tener perímetro. Bueno, y luego la idea es que creen clases a partir de polígono que se llamen círculo, rectángulo, triángulo y cuadrado. Y que definan los métodos que están declarados por la clase abstracta polígono. ¿Sí? O sea, tantos círculos, rectángulos, triángulo y cuadrado tienen que definir el comportamiento del método superficie y el método perímetro. ¿Ok? Bien, manos a la obra. Trabajemos en este ejercicio.
Si quieren consultar ahora los micrófonos y consulten, chicos, ¿no? Acá estamos. Hay fechas estimadas. Tendría que mirar la planificación y ver más o menos cuándo iríamos con parcial. Eso sí, en la modalidad del ejercicio, o sea, del desarrollo final, sí, va a seguir igual.
Solamente que ahora yo le voy a agregar ejercicios parciales donde vamos a construir de acuerdo a lo que vamos viendo hasta a esa altura, digamos, del año. Ustedes tienen que escribir el código y enviármelo, ¿sí? Pero el sistema, para desarrollarse al final del dictado de la asignatura, va a seguir igual, ¿sí? O sea, tienen que desarrollar un sistema donde incluya, bueno, es un poco eh, como es anticipado esto, pero la idea es que ustedes construyan un sistema, modelen un sistema a través de clases, utilizando y adhiriendo a todos los conceptos que vimos dentro del paradigma, ¿sí? Además de los parciales. No, va a ser codificación. Entonces lo que van a hacer es codificar lo, el, lo que se le plantea y van a pasarme, digamos, eso o van a subir al aula el código. Eso es. Ya que consultan, ya que están preguntando ese tema, la idea del trabajo al final de la cursada es que ustedes desarrollen un sistema entero. Tienen que tirar una propuesta, ¿sí? Dentro de qué dominio, digamos, de conocimiento o de negocio se va a desarrollar el sistema de ustedes. Y eso lo van a tener que presentar para ver, digamos, que no se realicen dos sistemas iguales, ¿sí? Es individual y tiene que presentar el código, digamos, de este sistema al final, ¿sí?
Sí, Martín, eso, el trabajo, o sea, el trabajo ustedes lo tienen que ir desarrollando una vez que terminemos de desarrollar los contenidos básicos, digamos, como para que ustedes puedan llevarlo a la práctica, ¿sí? Una vez que nosotros vemos, ahora nos queda herencia, después vemos estructuras de datos, a continuación de esto, después de herencia, y de ahí van a poder ya estar en condiciones de trabajar sobre alguna propuesta. Una vez que ustedes tiran la propuesta, se aprueba esa propuesta y ustedes empiezan a desarrollar. Y lo van haciendo casi durante la cursada, digamos. Y el momento de finalizar la cursada, usted tendría que tener terminado ese sistema. Lo que se evalúa dentro del sistema es que ustedes modelen el dominio, digamos, de negocio que están intentando resolver con el código. O sea, por ejemplo, ustedes quieren modelar algo relacionado con, no sé, el año pasado hubieron gestión de hoteles, gestión de restaurantes, puede ser dentro del dominio de la electrónica también, manejo de dispositivos, ¿sí? La problemática en sí ustedes tienen que proponer. Una vez que ustedes proponen, se aprueba eso. Y lo que hacen es empiezan a modelar a través de clases que van a tener que tener comportamiento y estado, ¿sí? Tienen que incorporar herencia, tienen que incorporar abstracción también si amerita, digamos, y sobre todo es intercambio de mensajes entre objetos de distintas clases para poder llevar adelante la resolución de algún problema determinado dentro de ese dominio, ¿sí? Entonces, si yo tengo supongan ustedes un escenario en donde quiero modelar la venta de helados ambulantes, entonces, bueno, voy a modelar una clase que es producto, otra clase que va a ser punto de venta o localización. Después voy a tener, voy a especificar, digamos, o especializar la clase de producto, porque puedo vender, no vamos a usar base de datos, vamos a trabajar sobre estructuras de datos en las clases, ¿sí? Después van a trabajar sobre especialización, o sea, dentro del producto, qué tipos de productos. Eh, claro, una cosa así, carrito de hamburguesas parte 2. Sí. Bueno, y la idea es que ustedes modelen clases de las cuales ustedes generan instancias de objetos de esas clases y esos objetos dialogan entre sí, ¿sí? Para resolver algo. Si, por ejemplo, yo quiero saber qué productos tengo, en algún punto de venta voy a tener determinados productos, en otro punto de venta voy a tener otros productos, ¿sí? Entonces ustedes me dicen, bueno, viene un cliente, instancia de un cliente, ese cliente va a parar en determinado carrito o determinada localización y en base a esa ubicación ustedes van a saber cuál es la oferta que tiene. Entonces el cliente va a preguntar cuáles son los productos, cuál es la carta o cuál es la oferta. Entonces el punto de venta le tiene que, en base a los productos que oferta, tiene que mostrarle al cliente qué puede consumir. ¿Sí? Eso va a depender del lugar donde el cliente llega. Asimismo, cada producto va a tener un precio, cada producto va a tener, bueno, ustedes le darán el estado y el comportamiento que amerite, ¿sí? Y lo importante acá es que traten de incorporar la mayor cantidad de conceptos dentro del paradigma, ¿sí? O sea, modelar obviamente desde clases, trabajar con estado, trabajar con métodos que manipulan estado, comunicación entre los objetos a través de mensajes. Los mensajes no son otra cosa que un método de una clase llamando al método de otra. Eso es comunicación a través de mensajes entre objetos. Y el objetivo final es que yo pueda ir contestando y resolviendo distintas problemáticas dentro de ese dominio. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto vendió determinado carrito o punto de venta. Yo quiero saber qué tipos de productos hay en stock, qué cantidad hay, qué precios tiene, cuál fue la venta de determinado día. Esos tipos de preguntas tienen que ser resueltas a través del uso de las clases de ustedes. Ustedes modelan, ¿sí? Entonces, tienen que acotar y definir bien el alcance de lo que ustedes van a modelar, que no sea extremadamente grande al punto de que no puedan resolverlo en
o sea, en 10 días, 2 semanas, ¿sí? Porque o si no, digamos, van a quedarse estancados en el desarrollo. Traten de definir, tener claridad de lo que quieren resolver y especificar cuáles son las respuestas que el sistema a ustedes le va a dar ante determinado tipo de consultas o preguntas. ¿Sí? Eso es un poco la idea. Ahora, durante el cursado, lo que vamos a hacer es, cuando veamos todo lo conceptual, digamos, y las herramientas que puedan llegar a utilizar, vamos a hacer juntos, vamos a hacer el desarrollo de un sistema que gestiona alquileres de cocheras. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer juntos. Entonces ustedes van a ir viendo cómo vamos construyendo para poder después llevarlo a la práctica dentro del dominio de la problemática que ustedes propongan. ¿Se entiende la idea? Si alguien tiene, respecto a la pregunta de Fernando, que preguntaba si vamos a usar base de datos, bueno, desde la asignatura no usamos base de datos, para eso utilizamos otras estructuras internas. Pero si quieren utilizar base de datos y alguien tiene experiencia usando base de datos, háganlo, no hay problema. ¿Sí? Igualmente, me interesaría que, a pesar de que manejen base de datos, trabajen con estructuras, ¿sí? Con diccionarios, con listas, con, bueno, esos tipos de estructuras que vamos a ver para manejar internamente la información. El objetivo es llegar hasta ahí. Si agregan base de datos, bienvenido. Digamos. Eso no es evaluado. Si no tienen base de datos, no quiere decir que no van a aprobar. ¿Sí? Bueno, no sé si era esta, no sé a cuál te referís, Lucas. No sé si era este o te referías al del apunte. ¿Se podría bajar más abajo? Este es el código que yo pegué en el apunte. Por eso no sé si te referís. Más abajo de esto no hay nada, digamos. Si es el del apunte, ya sería otra cosa. Por eso, Ah, no, no, claro, pensé que había algo más. no, Está no, bien, está bien, gracias. de nada. Si alguien tiene algo hecho, quiere mostrarlo, adelante, me avise. Bien, Fabricio.
¿Querés mostrarlo? ¿Querés compartirlo? Hola, Hola. ahí se ve. Se ve, si podría agrandar un poquito la tipografía, está chiquitito. Ahí está. Demasiado, me parece. Bien. Definí entonces el polígono. Vamos de arriba, a ver. Yo lo hice acá, en el código, directamente. No está bien, yo quiero ver las clases, un poquito la Ah, definición de tus clases. ¿Qué definiste? Dos métodos, superficie y perímetro. Perfecto. Y círculo, ¿qué le pasa? círculo le pido el radio, que es lo que necesito para calcular la superficie y el perímetro. Y luego defino el método superficie y el método perímetro, Bien, llamando a la clase abstracta. perfecto. Y el resto es lo mismo, pero cambiando los cálculos. Ujú. En caso El rectángulo, triángulo lo hice equilátero porque no sabía de está qué bien. otra manera. ¿De qué tipo? Está bien. Porque si no debería pedir la base, la altura y los tres lados. Exactamente. Y cuadrado. Bien. Veamos un poquito tu inicialización ahí. Cuadrado, perímetro, superficie. Bien. Y el resultado lo que tenés abajo. Claro, el cuadrado tiene de lado 2, entonces el perímetro va a ser 8. Ujú. 4 va a ser el área. Después el círculo, si el perímetro va a ser 2pi, si es de radio 1. Y va a Ajá. ser pi si es el área. Y luego el triángulo es 3 veces el lado, si es equilátero. Luego la superficie le hice todo un quilombo acá. Ujú. Bueno, la Utilicé superficie Pitágoras para sacar la altura. está bien. Y luego el rectángulo. Bien, perfecto. Bien, Fabricio, gracias. Gracias por compartir.
Bueno, ¿alguien más tiene para compartir lo que hicimos? Lo que hizo, perdón. Y si no, continuamos con la clase. Profe, yo Pues, hice más o menos, y cuando Fabri mostró lo del equilátero, estaba muy bueno porque a mí me estaba costando sacar el área de un triángulo, el perímetro, perdón, porque sí, era para no pedir los tres lados. claro. Y ahí tengo igual que él, ¿Querés compartirlo? sí. Dale. No sé si se ve. Sí, se ve. Bueno, no sé cómo se aleja. Bueno, No, se ve bien, se ve bien. hice la clase, definí Declaraste el comportamiento y después tenés las clases que definen lo que iba a exactamente. llevar. Por ejemplo, el cuadrado solo con el tamaño ya puedo sacar todo, pero el triángulo, ¿dónde está el triángulo? Le pedí altura y base. Está bien. Pero si es equilátero. Yo cambié mal, este tenía que ir lado, cambié el de abajo. Yo puse lado, pero le cambié mal acá. Ah, Bueno, acá iba solo que pedir altura y un lado, y ahí mediante eso me sacaba. Pero bueno, está puse bien. base, no cambié la palabra nomás, pero funciona igual. Perfecto. Y yo ejecuto, tengo el área del círculo con el que es tanto. Acá yo pido los datos del Ah, círculo. eso. Vos le pasás ahí el círculo al radio, ¿no es cierto? Sí, sí, yo envío el radio y ahí saca el área y después el perímetro. Bien, Y así con todos. perfecto. Bien, Gonzalo. Gracias. No, no hay por qué, profe. Bueno, ¿alguien más quiere mostrarnos lo que hizo o si quiere hacer alguna consulta respecto al ejercicio? Hay otro ejercicio ahí en la punta, pero vamos a continuar. En ese ejercicio, el 2 habla sobre, ¿cómo es? Es la implementación de una clase abstracta que se llama caja, ¿sí? Y se declaran métodos como para agregar elementos a esa caja o vaciarla, o sacarla, digamos, sacarle un elemento. Ese elemento es algo genérico, ¿sí? Entonces, ese elemento puede ser cualquier tipo de datos, puede ser a su vez un tipo, una clase de diferente tipo en cada caso, ¿sí? Entonces, lo que tienen que implementar en ese ejercicio, que bueno, no lo vamos a hacer ahora, pero eso lo dejamos para que ustedes lo trabajen, es definir dos clases que hereden de caja, en donde en un caso utilizan listas para almacenar los elementos y en otro caso diccionario. El problema es que acá todavía no vimos ni lista ni diccionario, por eso nos detenemos por acá para volver después. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora el tema de herencia, que si bien ya lo vimos en la práctica, a ver, me da un segundito y ya les digo. Bueno, bueno. Les decía, vamos a ver algo relacionado con herencia, que esto nosotros ya lo vimos indirectamente. La herencia es uno de los conceptos más importantes, digamos, sacando lo que es encapsulación, ocultamiento de información, clases en sí mismo, objetos, que ya vimos. Bueno, la herencia es un concepto que permite justamente ir armando o creando
una clase que sea más general o más genérica y después ir refinándola, ¿sí? Y generalmente la herencia se utiliza cuando vemos que existe mucho elemento común entre clases, ¿sí? Entonces, de aquí surgen a su vez, dos conceptos que están muy relacionados con la herencia, que es la generalización y la especialización, que es cada uno de estos casos. La generalización es cuando nosotros vamos creando clases, pero lo que vamos haciendo es reuniendo comportamiento común, ¿sí? Generalmente el término utilizado para las clases que van reuniendo o concentrando comportamiento o estado común se las denomina superclases, ¿sí? Que son las clases que están arriba en una jerarquía, ¿sí? Y normalmente lo que hacen es eso, justamente reunir comportamiento común o elementos, no solamente comportamiento, sino estado común entre distintas clases. Que eso lo vimos en el ejemplo del ejercicio, ¿sí? Nosotros teníamos, si bien estaba aplicado el concepto de clase abstracta, acá la herencia es justamente eso. Ustedes lo que acaban de hacer es heredar una clase de otra. Polígono era la clase, la superclase, entre comillas, que si bien era abstracta, es una super, no deja de ser una superclase. Y después teníamos las clases que redefinían comportamiento de acuerdo al tipo de objeto del cual se trata. ¿Sí? Una cosa es el perímetro de un círculo, otra cosa es el perímetro de un rectángulo o un cuadrado. ¿Se entiende? Es decir, con la clase, en el ejemplo anterior, que venimos del concepto de clase abstracta, nosotros declaramos estado y comportamiento, pero no decimos cómo implementar. ¿Sí? Eso lo hace la clase que hereda esa clase abstracta. Bueno, en ese caso estábamos generalizando y estábamos especializando. ¿Sí? La generalización, en el concepto de generalización es cuando yo reúno comportamiento común. En el caso de la clase abstracta polígono, el comportamiento común era el perímetro y en otro caso era el cálculo de la superficie o área. ¿Sí? Entonces, ¿para qué voy a definir, para qué voy a declarar eso en varias clases? Si simplemente lo que puedo hacer es reunir eso en una clase superior, digamos. Bueno, esa superclase que reúne ese comportamiento o estado, y volviendo al concepto de herencia, se denomina superclase justamente porque lo que hace es reunir un comportamiento común, ¿sí? Que comparten otras clases. ¿Sí? Bueno, el concepto de generalización y especialización va más allá del paradigma, obviamente, ¿sí? Pero viene a colación porque la idea o concepto de herencia está vinculado con esto. Entonces, ¿de qué me puede servir generalizar eso? Fíjense que ustedes en el apunte, ustedes tienen un ejemplo en donde tenemos una clase que se llama carga, esto que está arriba, que es la superclase, y abajo tenemos dos subclases, una es equipaje y la otra es encomienda, ¿sí? Ambas heredan de la superclase carga. Carga lo que tiene es estado común, ¿sí? Y comportamiento. La identificación, digamos, de una carga, qué peso tiene, bueno, ID, ahí está un poco de más, pero ID e identificación podrían llegar a ser lo mismo, ¿no? Y esos atributos o esas propiedades de las superclases son heredadas por las subclases, o sea, tanto equipaje como encomienda heredan las propiedades de la superclase y además puede definir sus propias propiedades o comportamiento, también si se quiere, asociado a la subclase. Acá tenemos en el ejemplo la clase encomienda, que lo que hace es definir otra propiedad u otro atributo que vendría a componer o a sumarse al estado que reúne la superclase carga, que se llama nivel de peligro. ¿Sí? Bien. El proceso justamente de generalización es eso. Reunimos en una superclase, una clase superior, la clase arriba, la que se encuentra arriba en la jerarquía, estado común, tiene que ser común, o
no se aplica, o comportamiento. ¿Ah? Bueno, en el caso de la generalización, bueno, ustedes tienen ahí un poquito explicado paso a paso. Fíjense que en el ejemplo siguiente es como ¿ven la que tiene la flecha de generalización a la derecha? Bueno, acá se explica como un paso a paso en qué consiste la generalización. ¿Sí? Fíjense que tenemos la clase carga, ¿sí? Que define los atributos arriba, y después tenemos las subclases equipaje y encomienda. Lo que tenemos debajo, equipaje y encomienda, vendrían a ser instancias de la clase equipaje y de la clase encomienda. Y si ustedes observan, tanto equipaje como encomienda heredan el estado que viene de la superclase carga, y en el caso del objeto encomienda, el que está a la derecha, le agrega un atributo más que es nivel de peligro. ¿Sí? Pero en todos los casos, como heredan de la superclase, tienen, en ambos casos, equipaje y encomienda, tienen elementos en común o estados en común. Bien, y bueno, y eso obviamente lo que está en apunte es una explicación de ese gráfico, ¿no? Bien, fundamentalmente la subclase y la superclase es el concepto, digamos, a través del cual nosotros vamos creando jerarquías de clases, ¿sí? Para que exista eso, o sea, yo tengo dentro del concepto de generalización, la generalización yo le decía que es la capacidad de reunir comportamiento o estado común en clases comunes o superclases, ¿sí? Ese ejercicio, digamos, de reunir información, o sea, de generalizar hacia arriba, también lo podemos hacer hacia abajo, y ese ejercicio se traduce, digamos, en el concepto de especialización. Así como yo generalizo, yo puedo especificar, perdón, puedo hacer más específico, digamos, la definición, o puedo refinar la definición de clases en el sentido contrario. O sea, si yo subo la jerarquía, estoy generalizando. Si bajo la jerarquía, estoy refinando, ¿sí? Y eso es lo que se ve también en el siguiente gráfico, que justamente lo que estamos haciendo es, dentro de la misma jerarquía, se toma como ejemplo el objeto carga, ¿sí? Que si ustedes, fíjense que tenemos dentro de la especialización, acá da como ejemplo de que el objeto carga tiene identificación, tiene peso y nivel de peligro. ¿Sí? Con la especialización, yo puedo definir una clase carga que tenga los tres atributos en comunes y refino hacia abajo en una clase nueva que la llamé encomienda. Eso es el refinamiento de clases o el refinamiento de comportamiento o de estado. ¿Sí? Entonces, la generalización y la especialización, ¿sí? O refinamiento es justamente la tarea que involucra el modelado. Cuando ustedes están modelando determinada problemática o determinada situación, es normal que nosotros vayamos hacia arriba o hacia abajo en esa tarea de construir clases. ¿Sí? Si yo encuentro que dos o más clases tienen cosas en común, creo una superclase y voy heredando lo que reuní en la superclase, heredo en las subclases. ¿Sí? Entonces, generalmente, cuando hablamos de subclases, siempre implica la herencia de comportamiento y la herencia de estado por parte de de la subclase, de lo declarado en la superclase. ¿Sí? Y básicamente es eso la herencia. Nosotros vimos, en el caso de clases abstractas, vimos un ejercicio, digamos, de herencia. ¿Sí? Pero ahí lo que definimos fue declaramos comportamiento abstracto, ¿sí? Que es diferente de esto. En este caso, nosotros podemos tener una jerarquía de clases en las cuales no necesariamente las superclases sean abstractas. Acuérdense que la diferencia entre una clase instanciable y una clase abstracta es que una clase común y una clase abstracta es que en la clase común yo puedo crear instancias de objetos, y una clase abstracta no debería poder crear
instancias de objetos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el caso de la clase abstracta está declarando comportamiento y estado, nada más. O sea, puede ser comportamiento simplemente. Y en teoría, yo puedo heredar de ahí y definir el comportamiento. Con la clase abstracta yo digo, defino o declaro, en realidad, perdón, declaro el qué. Cuando creo una subclase de una clase abstracta, yo tengo que definir el cómo. Bueno, en el caso de la herencia, pueden darse desde clases abstractas o clases no abstractas. Las clases que no son abstractas son clases instanciables, se denominan, ¿sí? Yo puedo crear jerarquías de clases y de cualquiera yo puedo instanciar objetos, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ahí ustedes lo van a tener en el apunte. Y si ustedes observan, se define un objeto rectángulo en donde en el constructor definen 4 atributos o parámetros que se le pasa al constructor, que son color, relleno, ancho y largo. ¿Sí? Que eso va a parar a las correspondientes o las correspondientes propiedades privadas, ¿sí? O atributos privados. Y después se definen 2 propiedades, una para color, de lectura y de escritura, y otra para relleno, de lectura y de escritura, a través, ¿sí? de arroba property, ¿sí? Por los decoradores. Y después se define un método que es área, que acá lo define como una propiedad, ¿sí? De solo lectura. ¿Sí? El área es simplemente una propiedad que me devuelve justamente la superficie de ese rectángulo. ¿Está? Bien. Después continuamos con otra figura que es el círculo, que hace exactamente lo mismo, a diferencia de que en lugar de ancho y alto define simplemente un radio. ¿Ah? Entonces, define color, define relleno, define radio como atributos del constructor. Y la clase define 2 propiedades, una para color, otra para relleno, ¿sí? Y después nuevamente una propiedad para el cálculo de la superficie o área de esa figura. Bueno, acá lo que se intenta es simplemente demostrar de que cuando tenemos comportamiento común y estado común, lo que se hace normalmente es apelar a la herencia, ¿sí? Que es un poco lo que hicimos con el ejercicio. Se define una clase o superclase en este caso, que en el ejercicio este se llama figura, ¿sí? Que tiene un constructor que toma 2 parámetros. Un parámetro para color, que toma un valor predefinido, predeterminado negro, y relleno como otro atributo que toma como valor predeterminado falso. ¿Sí? Entonces yo puedo construir un objeto figura sin pasar ningún atributo, ningún valor para ningún atributo, y se va a construir por defecto con un color negro y sin relleno. ¿De acuerdo? Y después define, figura, 2 propiedades, color y relleno. O sea, reúne el comportamiento común en la superclase y después fíjense en la herencia de la clase rectángulo. No es necesario restringir a solo lectura un método. No, a solo escritura, lectura. No, eso depende de lo que vos necesites. ¿Sí? En este caso, el método área lo único que hace es mostrar el área. ¿Sí? Entonces, como es un método calculado, como es una propiedad de solo lectura, que yo calculo, digamos, en base a otro estado, entonces no necesito una propiedad de escritura ahí. ¿Se entiende? Bueno, les decía, el rectángulo lo que hace hereda de la clase figura, ¿sí? Y fíjense que acá el rectángulo toma ancho y largo, ¿sí? Y llama al constructor de la superclase. ¿Se ve? El constructor de la superclase se llama a través de superinit. ¿Tá? Y pasa ancho
y largo le pasa a las propiedades privadas del rectángulo. Fíjense, si yo llamo al constructor de la superclase, va a construir una figura con color negro y sin relleno, por defecto. ¿Sí? Después vemos que se puede pasar parámetros al constructor de la superclase. Pero por ahora, quedémonos con esto. ¿Sí? Y rectángulo define la propiedad área y la propiedad perímetro. ¿Sí? En este caso, yo me olvidé, estoy mirando, si me doy cuenta, define área y perímetro. Bueno, no importa. Acá podríamos haber definido como abstracto. En figura, podría haber definido como método abstracto área y perímetro, que se me pasó eso. Pero, y definía el comportamiento en la subclase. ¿Sí? ¿Se ven? Entonces, acá defino el cómo para el caso del rectángulo y ya sea en la propiedad área como en la propiedad perímetro. En los dos casos estoy definiendo el cómo. Y arriba, en las figuras, yo lo hubiese definido un método abstracto, ¿sí? Como habíamos definido en el ejemplo del polígono, ¿se acuerdan? Bien. Bueno, y lo mismo pasa con la figura círculo. Hereda, llama al constructor de la superclase y define la propiedad área y perímetro. Este es un ejemplo muy claro de herencia y muy útil, ¿no? Pero obviamente la herencia no es algo que tenemos que aplicar siempre sí o sí. La herencia se utiliza en el caso en donde yo tenga la capacidad o tenga el potencial de poder reunir comportamiento común en una clase, o si no, no tiene sentido de definir una superclase por definirla y después no la uso, no tiene sentido. Entonces, hay que ver bien, digamos, en qué caso se aplica y en qué caso no. Bien. Bueno, ahí en el ejercicio ustedes ven, es un poco lo que ustedes hicieron, se instancia un rectángulo con valores y un círculo con determinado radio y se llama a las propiedades definidas en las clases específicas, ¿no? Rectángulo y círculo. Fíjense que el relleno llama a una propiedad relleno que está definida en la superclase. Si ustedes observan, en el primer caso, o sea, el rectángulo está heredando de figura la propiedad relleno que está declarada y definida en la clase figura. Entonces, por lo tanto, en la ejecución, en la instancia R1 del rectángulo, yo puedo llamar a la propiedad relleno y le puedo asignar un valor. ¿Sí? Fíjense que primero se muestra el valor que tenía por defecto, después le asigno un valor verdadero y vuelvo a mostrar. Eso simplemente, y lo mismo así con color. Puedo tocar, digamos, el estado de la superclase. ¿Por qué? Porque en realidad estoy heredando. O sea, es parte del estado de mi clase rectángulo, de mi objeto R1, ¿sí? Que es del tipo rectángulo. Bueno, y en el caso del círculo es exactamente lo mismo. ¿Está? Bueno, vamos a probar, chicos, definir, codifique en realidad, ¿sí? Y acá está el resultado. Traten de reproducir justamente un polígono, ¿sí? ¿Se acuerdan del ejercicio que habíamos hecho al principio? Bueno, de ese polígono definan el color, el relleno y definan el comportamiento del cálculo del área en el perímetro como métodos abstractos en la superclase. Y después hereden polígonos creando un rectángulo y un círculo. ¿Está? ¿Se entiende la consigna? Utilicen una superclase que se llama polígono, en donde ustedes definen estado, que tiene color y relleno. Después, declaren dos métodos abstractos, área y perímetro, que van a definir en las subclases, rectángulo y círculo, que van a heredar de polígono.
El que tenga algo armado, avisa y lo vemos. ¿Alguien tiene algo armado para mostrarnos? Alguien que ya no haya compartido, ¿sí? Enzo, no pudiste hacer mucho. ¿Tenés algún inconveniente, Enzo? ¿Querés mostrar lo que hiciste, aunque sea? No entendí muy bien, estuve leyendo nomás. Enzo, en estos casos así es muy útil si vos consultás, ¿viste? Te sacás las dudas en las clases, porque si no, muy poco podés hacer después, ¿viste? Esa es la idea un poquito, ¿no? En este intercambio de cosas, ¿no? Eh, Al menos cómo ir declarando clases, cómo ir definiendo estados privados, cómo declarar propiedades, ¿sí? Es importante que en ese sentido ustedes vayan aprovechando la clase. A ver, Noelia Bouchuk, ¿tenés algo?
el celular? Bueno. Diego Duarte. Profe, ¿para qué está el super? Super. Sí, sí, ahí en el ejemplo dice super. Super es la llamada. Acá lo que hace super es una instancia, o sea, no una instancia, una referencia justamente a la superclase, la clase que está, de la cual está heredando rectángulo o bueno, o la que sea. Dentro de eso, a su vez, voy a llamar ahí, que es el constructor de esa superclase, para poder inicializar los valores de los atributos de la superclase, ¿entendés? Acordate que la superclase define dos atributos, color y relleno, que lo define con valores por defecto, pero si vos lo llamás al constructor, eso no ocurre. Por eso, durante la construcción de la subclase, se llama el constructor de la superclase para inicializar el estado que encontramos en la superclase. Entonces, al hacer eso, podríamos decir el rectángulo cambia el color negro sin relleno. Exactamente. O sea, el super llamaría al, por ejemplo, nosotros tenemos clase rectángulo y entre paréntesis a la clase, que eso sería, el super llamaría a eso, a esa clase que está entre paréntesis. A la clase figura, al Claro. constructor de la clase figura. Y ahí definiría todo lo que estaría en figura. Claro, de esa manera vos podés llamar después, desde la instancia de la clase rectángulo, vos podés llamar a la propiedad relleno, por ejemplo. Esa propiedad relleno pertenece a la superclase. ¿Entendés? Y para llamar hay que ocupar una forma especial o al hacer eso podemos llamarlo de una forma normal, por ejemplo, la variable punto relleno. Exactamente, vas a tener la variable punto relleno directamente. Ah, entiendo, entiendo, gracias. ¿Entendés? Acordate que en la clase, en la superclase se tiene que definir una propiedad relleno, si no, no podés acceder. Si yo no tengo la arroba property, o sea, si yo no hago la definición en la superclase de la propiedad color o la propiedad relleno, ya sea lectura y escritura, no voy a poder acceder desde la superclase. No sé si se entiende lo que te digo. O sea, en este caso está privada, pero si sería la pública, sería, hablando mal y pronto, sin los guión bajos, Sí. no hace falta los property. Mira, yo lo que justamente les pido es que siempre definamos privado. ¿Entendés? Entonces, después, si vos querés, definís un property para darle acceso desde afuera a esa propiedad privada. Si no querés, no definís nada, entonces no se accede a ese estado privado. Pero por defecto trabajemos con estado privado, o sea, color y relleno es privado, ¿sí? Y lo mismo en el caso de rectángulo, que es propio de esa clase, el estado de la clase rectángulo es ancho y largo. Si vos te fijas en el apunte, no se define una propiedad para esas propiedades, para esos atributos privados. Defino simplemente área y perímetro, porque no me interesa que el usuario del rectángulo sepa cuál es el ancho y cuál es el largo. ¿Se entiende la idea, no? Sí, entiendo, entiendo. O sea, hago lo que necesito. ¿Para qué voy a poner más código si no necesito el resto? Exactamente, o sea, haces lo que vos necesitas y que pretendés que el usuario o el consumidor de tu clase use. ¿Entendés? Listo, profe, gracias. No, de nada. Bueno, a ver, ¿alguien que haya hecho algo? Acá es simplemente definir la superclase que tiene un estado que implica relleno y color, que le inicializamos con valores por defecto. ¿Sí? Y después declara de manera abstracta dos métodos, uno para el cálculo del área y el otro para el cálculo del perímetro, en la superclase.
Después lo que hacemos es, en la subclase, agregamos el estado propio de esa forma, en el caso, por ejemplo, de cuadrado, una base por altura o rectángulo. Ese es el estado propio del rectángulo, además del color y el relleno que está heredado de figura, y redefine, o mejor dicho, define el método para el cálculo del área y el método para el cálculo del perímetro en la subclase. Y después hacemos lo propio, pero para una clase círculo. Bien, Profe, una consulta. ¿sí? ¿Una clase puede heredar de datos de más de una clase? Por ejemplo, Eh, o sea, que haya más de una superclase y que herede de varias superclases a la vez. sí, se puede, Sí, pero hay que hacerlo con una técnica que se llama mixing, ¿sí? Eso lo vemos después. A continuación de esto viene herencia múltiple. ok, gracias, profe. Esto acá es la técnica, esto es para herencia simple, o sea, siempre una subclase hereda de una superclase, pero podés heredar de varias. En ese caso sería herencia múltiple. Profe, una duda. Ok. En el ejemplo que está en el PDF, nos muestra, ¿no?, el uso de la superclase y todo, y muestra cómo al final instancia un nuevo objeto, por ejemplo, rectángulo, que Sí, posteriormente sobrescribe el valor que heredó de la superclase. En este caso, el relleno lo pasa a ser a true. Pero, sí. ¿cómo puedo, digamos, instanciar esa clase heredada desde su instancia, ya mejor, mal dicho? Cuando llamás, acordate que la clase figura no es una clase abstracta, ¿sí? Es una clase concreta. Por lo tanto, vos podés instanciarla. ¿Y en qué momento lo haces? Cuando llamás al constructor de la superclase. Durante la llamada al constructor de la subclase. ¿Ves que, por ejemplo, el rectángulo, en el init del rectángulo vos estás llamando a super init? Bueno, esa llamada a super init lo que hace justamente es lo propio con la superclase. Crea una instancia de la superclase. Por eso vos podés acceder a relleno o a color desde tu subclase. ¿Se Claro, entiende? pero, claro, pero ahí estoy accediendo a los valores predefinidos de la superclase. Sí. Cómo puedo redefinirlos al momento de instanciar, digamos, la subclase? ¿O no se Bueno, puede? eso yo les había aclarado a ustedes que todavía no vemos. Se puede hacer eso, lo que vos me preguntás, pero en este ejemplo, por mantenerlo simple, yo no le estoy colocando el pase de parámetros a la superclase. ¿Sí? Ah, Pero dale, se perfecto. puede hacer. O sea, eso lo vemos Gracias. después más adelante, Fabricio. Dale, Fabricio perfecto, me está gracias. preguntando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, ahora por una cuestión de simpleza no le quiero complicar la vida, porque prefiero que trabajen con este concepto y después sí le agregamos, que es bien simple, simplemente le pasás el parámetro que viene del constructor de la subclase, le podés pasar al constructor de la superclase. Es así de sencillo nomás. Bien. Enzo, me quedé preocupado, así no entendí muy bien. El tema es, no sé si te referías a que no entendiste bien lo que estamos viendo o el ejercicio, la consigna del ejercicio. Me interesa que entiendan lo que vamos viendo, chicos, porque si no es complicado el tema de seguir avanzando. O sea, se sigue avanzando, pero el tema, acuérdense que ustedes van a tener que implementar esto, llevar a la práctica, llevar a código esto, al ejercicio. Ah, bueno, me deja más tranquilo eso.
Bien. A ver, ¿quién se anima a compartir lo que tenga hecho? Tengo el mismo del ejemplo, así que no. Por ahí si comparte otro que tiene algo por ahí modificado, pero yo tengo el mismo del ejemplo. ¿Puedo declararte como abstracto los métodos de la superclase, Gonzalo? ¿Cómo? Claro, viste que la figura debería tener declarados métodos abstractos. Figura, ¿sí? Esa era la idea un poquito. A ver, son decoradores. Bueno, yo le voy a cambiar el nombre a la clase aquí. Acá es, bueno, sí le voy a poner figura. Acá yo defino, eh, primero teníamos que definir el init, ¿sí? Y acá era color, que por defecto era negro, ¿sí? Y relleno, que por defecto era falso, ¿sí? Y después tenía que declarar dos métodos abstractos que eran área, ¿sí? Y acá le voy a decir perímetro. ¿Mm? Ya te lo definen acá, como abstractos los dos, ¿sí? Ah, y acá me olvidé de inicializar el estado. Self color, self relleno. En estos casos, yo les pediría que siempre creen o declaren como privados los atributos, ¿sí? Bueno, una vez que tengo esto, esta va a ser mi superclase. Figura, heredo de aquí. Entonces yo tengo los dos atributos que vienen de la superclase, que tienen valores por defecto, ¿sí? Declaro dos métodos abstractos, uno para el cálculo del área y el otro para el perímetro, ¿sí? Y acá en triángulo, por acá era, bueno, vamos a poner rectángulo por las dudas, rectángulo, que hereda de figura y que tiene base por uno, ¿sí? Aquí se llama el método de la superclase, ¿sí? En este caso hay una sola, por eso no necesito especificar. Y después hago lo propio con los atributos de la superclase. Entonces yo tengo acá base y altura, ¿no es cierto? Bien, entonces acá tendría que definir área, ¿sí? Que acá voy a colocar lo propio, por ahora le pongo paz. Profe, en figura nos falta, por consultar nomás, el property y el setter. No, porque son abstractos. No, pero de color y relleno. De color y relleno. Ah, sí, tenés razón. Tenés razón. Entonces vamos a poner acá property. Gracias. Color, return, self color. Y acá lo mismo con arroba property del relleno. Bien.
Entonces acá lo que estás, acá, bueno, le llama al constructor, inicializa el estado propio, digamos. Acuérdense que estoy heredando estado, que es esto, color y relleno, y además estoy definiendo estado propio, que es la base y la altura para esta figura, que es rectangular. ¿Sí? Bien. Acá, bueno, acá defino la base por altura, acá retorno, self, base por altura, ¿sí? Y hago lo propio con perímetro, ¿sí? Entonces, de esta manera acá, yo estoy, o sea, en realidad acá estoy definiendo, porque en el primer caso suponga área, arrojo el implemento. Como esto es instanciable, es una superclase figura, no es una clase abstracta, es instanciable. Entonces, si yo intento llamar al método área de figura, me va a arrojar un fallo, digamos, ¿sí? Un error. Entonces, lo que se hace simplemente es arrojar este error para avisar al usuario que no está implementado este método. Y lo que se hace es definir el método de la subclase, que en este caso es rectángulo. ¿Sí? Bien. Bueno, esa es un poco la idea. Acá yo tengo figura, está rectángulo y después vendría un círculo. ¿Sí? Hereda también de figura, bueno, y así. ¿Está? Bien. A ver. Círculo. Bien. Tiene radio, llama, define, el área y el perímetro. Perfecto. Probá a instanciar eso, Gonzalo, y fíjate si funciona. Eso es lo que ustedes tienen en la punta, digamos. Ya probé, así funciona. ¿Y funcionó? Sí, sí. Bien. Bien. Bien la aclaración, Axel. Súper. Exactamente. Bien. Es lo mismo que ustedes tienen en el ejemplo del, yo voy a corregir igual el PDF ese. Solo que yo me olvidé de definir como abstracto área y perímetro en la superclase. Así que lo que estamos haciendo es lo mismo que el apunte, a diferencia que agregamos esos métodos abstractos, nada más. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene algo armado? Díaz, Juan Horacio, está Juan Horacio. Lucas, Ignacio Dutra. Hola, profe. Tengo sí. Ahí lo comparto. ¿Podés compartirlo? Sí, sí. Dale. ¿Ahí están viendo? Sí. Bueno, En el polígono, definir los métodos abstractos, perfecto. Y después dos propiedades. Una para lectura
lectura, otro para escritura, de cada caso. Perfecto. Después, bueno, tengo definido el rectángulo, el círculo. Ujú. Y tengo acá ya escrito, digamos, el manejo. Genial. El perímetro rectángulo A1 es perfecto. La superficie. Cambias el color. Bien. Perfecto. Bien. Bien, Lucas. Muchas gracias. De nada. Bueno. Bueno, muy bien, chicos. Creo que por hoy es suficiente. La clase de mañana vamos a ver un poco de ejercicios. Vamos a trabajar sobre clases abstractas y vamos a trabajar también algo de herencia. Bueno, Horacio Díaz, no pude hacer por un problema en la PC, profe. Bueno, yo necesito, chicos, que vayan resolviendo sus problemas para ir viendo, ¿sí? Necesito que participen un poquito más, no haya tanta pasividad en la clase. O sea, me interesa ver lo que ustedes hacen, ¿sí? Entonces vayan resolviendo. Si tienen problema de PC, traten de resolver esos inconvenientes. Entonces vamos participando un poquito más. Eso es parte también de la evaluación de la asignatura, ¿sí? La participación es fundamental, chicos. Todos los chicos que van participando, que van colaborando, que van aclarando cosas, van teniendo una nota, van teniendo una apreciación, digamos, conceptual de su participación. Eso quiero que sepan también. Como también aquellos que por ahí no tienen participación también van a tener una apreciación conceptual. Quiero que sepan para que después no se encuentren con sorpresas. Eso es parte de la evaluación, ¿de acuerdo? Así que resuelvan esos inconvenientes que tienen para facilitar la participación de ustedes. Subir el programa correcto. Bueno, Lucas. Perfecto. No, de nada. Bueno, bueno, vamos a dar por terminada la clase de hoy. Si no tienen consultas, si no hay consultas, finalizamos por hoy y nos estaríamos viendo mañana con ejercicios. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, nos vemos entonces mañana. Gracias, Alicia, Axel, Gustavo. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, profes.